Bueno, licenciado, tenía una consulta. En el grupo enviaron Raúl, dos. Raúl, Raúl, un minutito, por favor. Ahora sí, mi estimado Raúl, adelante. Disculpar, pero se me estaba yendo la energía de aquel lado. Ya, Está bien, licenciado. Bueno, tenía una consulta. Enviaron dos imágenes sobre ya, el enunciado del buró y cómo realizar las prácticas. ya. ¿Eso es oficialmente como para reenviarlo a nuestros grupos? Acá es Es para que, las personas que gustan, digamos, que los colaboren con comprobantes de diario, porque tengo entendido que el señor se los fotocopia, les coloca su nombre, esas cosas. ya, entonces tendría que reenviar o no, licenciado. Claro, no, no hay mayor inconveniente de aquí. Lo que me interesa es que ustedes tengan el enunciado, ¿no? Ya, está Eso es bien, lo que es. licenciado. Claro, Gracias. lo otro es su trabajo del señor, ¿no? Que tiene su fotocopiadora en el piso 3, en el piso de nuestra carrera, trabaja el señor, entonces les colabora con comprobantes de diario, mayores, tarjetas valoradas, las cuestiones, sí, eso es. Pues no, lo que a mí me interesa es que tengan la práctica. Les habría mandado vía virtual. El año pasado, el anteaño pasado, mandé vía virtual, sí. Este año no estoy mandando vía virtual porque ¿qué pasó el año 2021? Que algunas personas pues no recibieron porque no estaban con internet, bueno, o tenían algún problema y pidieron que a uno de los amigos, a alguna persona les enviara la práctica. Pero cuando les enviaron la práctica, les enviaron con algunos datos cambiados. Entonces tuvimos que estar haciendo correcciones y cuánto hay. No, pues no, no está bien eso. Prefiero que tengan fotocopia, así nadie altera para nadie la información y todos trabajamos con la misma información. De eso se trata, mi estimado Raúl. Ya, está bien, licenciado. Muchas gracias. Ya, aprovechando que estamos comentando de esto, tenemos clases según mi horario. Sociedades mañana martes a las 10:30 de la mañana también, ¿correcto? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, muy bien. Pero mañana, ¿pasamos clases o no pasamos clases? Bueno, creo que es feriado, licenciado. O sea, entonces es el año nuevo andino, entonces no, no funciona la clase. Bien. Pero, sin embargo, esta tarde voy a trabajar con el otro paralelo, igual que estamos haciendo ahora en nuestra sesión. Y el día miércoles también tengo clases con el otro paralelo. Por tanto, la clase del día martes de 10:30 a 12, la realizamos el miércoles de 17 a 18:30. Miércoles de 17 a 18:30. Y de esa manera no nos vemos perjudicados con sociedad. En intermedia sí vamos a perder una clase, lastimosamente, pero vamos a ver cómo la recuperamos esa clase para que no haya mayor inconveniente. Os reitero, la clase del día martes de 10:30 a 12, hacemos el día miércoles de 17 a 18:30. ¿Preguntas?
¿Estamos bien? Sí, licenciado. Ya. Pues no se olviden tener el enunciado de la práctica para que, dado que ustedes gustan hacer alguna pregunta, no hay problema en intermedio, en sociedades, 5 minutitos de preguntan y pues resolvemos la parte correspondiente a la práctica donde quieran despejar alguna duda. Entonces, revisemos el tema 14, Sociedades Anónimas, parte 5. Entonces, aumentos de capital, ahí ya se imaginan, ya han leído. No, aquí terminó Sociedades Anónimas, porque todas las sociedades las terminamos con aumentos y disminuciones de capital. Muy bien. Don Raúl, por favor, daremos lectura al numeral 1. Está bien, licenciado. Aumentos de capital. Son incorporaciones adicionales de recursos, valuados en términos de unidades monetarias, mediante nuevos aportes efectuados por los accionistas. Incorporación de nuevos inversionistas y o capitalización de reservas o utilidades, con la finalidad de aumentar el capital constituido en una sociedad anónima, para potenciar las actividades que desarrolla y o cumplir con disposiciones legales. En esta clase de sociedades, los aumentos de capital deben ser importes múltiplos del valor nominal de las acciones, boliviano 100, que conforman el capital, o del valor fijado en testimonio de constitución. Se condiciona efectuar aumento de capital en una sociedad anónima cuando el importe en términos de unidades monetarias del capital autorizado es equivalente al capital social, situación que determina la inexistencia de acciones pendientes de emisión, es decir, la totalidad de acciones autorizadas se encuentran liberadas y en mercado. Disposiciones legales. Hacen referencia al cumplimiento de normas jurídicas en vigencia que condicionan efectuar aumentos de capital en una sociedad comercial. En este tipo de sociedades, el Código de Comercio tipifica artículo 343. Por resolución de la Junta General Extraordinaria, se puede aumentar el capital social hasta el límite del capital autorizado, respetando el derecho preferencial de los accionistas, señalado en el artículo 255. Para el aumento del capital autorizado deberá observarse el artículo 256 y modificarse los estatutos en la parte pertinente, corriendo el trámite señalado en los artículos 130, 131 y 132. Artículo 344. La resolución de aumento de capital autorizado se inscribirá en el registro de comercio, conforme señala el artículo 142. Artículo 346. La entrega de acciones a los nuevos suscriptores está supeditada al vencimiento del plazo concedido para el ejercicio del derecho preferente de suscripción y la certificación escrita de los administradores, en sentido de no existir solicitud legítima de antiguos accionistas. Artículo 347. En la capitalización de reservas y otros fondos libres, así como en el pago de dividendos con acciones liberadas y en procedimientos similares, se respetará la proporción de cada accionista. Aprobada la capitalización de utilidades en Junta General, ningún accionista, aunque su voto hubiera sido contrario, podrá exigir la entrega en dinero de la parte que le corresponde en las mismas. Todo aumento de capital implica modificar la cláusula del capital de la empresa incluida en testimonio de constitución. Para tal efecto debe seguirse el siguiente procedimiento: acta de disminución de capital, minuta de disminución de capital, testimonio de disminución de capital, publicación una sola vez, artículo 132 Código de Comercio, remitir a entidades que poseen información empresarial para actualizar. Causas. Son diversas situaciones.
que condicionan a una sociedad comercial para aumentar su capital y proseguir con sus actividades. Todas estas causas podrán ser incorporadas en alguno de los casos de aumentos de capital presentados en la clasificación de estos. Requisitos. Para efectuar aumentos de capital en una sociedad anónima es necesario poseer información financiera, si es posible a la fecha o puede utilizarse los últimos estados financieros de la empresa. Que los nuevos aportes, cuando correspondan, se materialicen de manera inmediata. Ya, está bien hasta ahí, mi estimado Raúl, gracias. En los aumentos de capital, temática de lineamiento general, nada desconocida ya para nosotros. Hemos comentado sobre estos lineamientos generales en sociedades de responsabilidad limitada y, por supuesto, también en sociedades colectivas. Y ahora nuevamente comentamos en sociedades anónimas, en sentido de que los aumentos de capital no son nada más que nuevas o adicionales incorporaciones de recursos. Recursos que por supuesto tienen que estar evaluados en términos de unidades monetarias. ¿Y esto se va a dar a través de qué? De nuevos aportes que puedan realizar los accionistas, que puedan realizar nuevos accionistas en la sociedad, que se pueda generar una capitalización de reservas, que se pueda generar una capitalización de utilidades, simple y llanamente para poder aumentar la cuantía del capital constituido por la sociedad, el momento en que se estaba constituyendo la misma, por supuesto. Entonces, al comentar de esa manera, sigue siendo, pues, un lineamiento de carácter genérico. ¿Dónde está la variante? La variante está en que en vez de utilizar la palabra socios, el término técnico, utilizando el término técnico accionista. Pero si comparamos el marco conceptual de las anteriores dos sociedades, pues vemos que no hay mayor inconveniente. Estamos trabajando de esa manera. Bien. Por tanto, cuando se realizan estos aumentos de capital, también, por supuesto, que estos aumentos de capital deben ser múltiplos de bolivianos 100 o de la cuantía que alcancen las acciones según el testimonio de constitución. Entonces, ¿qué implica esto? Que obligadamente debemos cumplir con ese lineamiento, de que sean equivalentes a 100 o múltiplos de 100 bolivianos, por analogía, desde luego. Ahora, se va a generar un aumento de capital en una sociedad anónima cuando la cuantía del capital social sea equivalente a la cuantía del capital autorizado. Ejemplo, capital autorizado 1.000.000, capital social 1.000.000. ¿Qué implica? Que la totalidad de acciones autorizadas en esta sociedad fueron emitidas, suscritas y pagadas. Y por supuesto, la totalidad se encuentra en el mercado, en manos de los accionistas, por supuesto. Entonces, si se quieren emitir nuevas acciones, obligadamente tiene que realizarse un aumento de capital. Caso contrario, ejemplo, la sociedad anónima tiene un capital autorizado de 1.000.000 y se encuentran en circulación 600.000 bolivianos. Eso quiere decir que tienen un capital pendiente de emisión de bolivianos 400.000. Entonces vayamos a suponer que de los 400.000 requiera la sociedad adicionar 300.000. No es necesario
realizar aumento de capital, porque tienen las suficientes acciones libres para ser emitidas. Entonces, bajo esa condicionante, no es necesario realizar aumento. El aumento de capital es obligado cuando es equivalente a la cuantía del capital autorizado. Pero, reitero, si el capital autorizado es mayor, ejemplo, 1.000.000, y el capital social es 600.000, hay 400.000. 400.000 bolivianos pendientes de emisión. Eso quiere decir que debe existir un determinado número de acciones autorizadas que no fueron emitidas, no fueron suscritas y no fueron pagadas. Entonces, imagínense si de los 400.000 existentes, la empresa, como decíamos, requiera 300.000, aún le van a quedar 100.000. 100.000. Entonces le van a quedar 1.000 acciones con valor nominal de 100. Y 3.000 acciones con valor nominal de 100 tranquilamente pueden servir para coberturar dicho requerimiento. Y bajo esa condicionante no es necesario efectuar un aumento de capital. Tienen ustedes aquí artículos específicos del Código de Comercio que hacen relación, por supuesto, al aumento de capital en las sociedades anónimas de acuerdo a sus particularidades. Y no hay mayor inconveniente, lo único que nosotros debemos hacer es cumplir, simple y llanamente cumplir con la norma inherente a estos aumentos de capital. Procedimentalmente ya saben, lo único que modificamos del testimonio de constitución no es íntegramente todo el testimonio, no, por favor, no modificamos todo el testimonio. Modificamos simplemente la cláusula inherente al capital, nada más, esto. Pero igual, así sea la modificación que abarque una sola cláusula, el procedimiento sigue siendo el mismo. Tendrán que preparar primero minuta, después esa minuta convertirla en testimonio, perdón, acta tendrán que convertir en minuta y la minuta tendrá que ser protocolizada y dar origen al testimonio de aumento de capital en la sociedad. Las causas que van a generar un aumento de capital, pues, no me he animado a hacer un conteo de todas las causas que podrían presentarse. Pero cualquiera sea la causal que dé origen a un aumento de capital, cualquiera sea, en si esta causa va a caer necesariamente en una de las clasificaciones que nosotros estamos presentando en el acápite siguiente. Entonces, no hay mayor inconveniente desde ese punto de vista. Por supuesto que para realizar un aumento de capital, idealmente sería tener estados financieros a esa fecha, pero es mucho pedir, ¿no? Por tanto, se pueden utilizar tranquilamente en los últimos estados financieros. Y de esa manera, pues, se realiza el aumento de capital. Por supuesto que si es un aumento de capital, es porque existe un requerimiento en la empresa. Hay necesidad de tener recursos adicionales. Por tanto, los aumentos de capital, todos debieran de ser inmediatos. En la clasificación, pues podemos clasificar desde diferentes puntos de vista, clasificar por la naturaleza, por el tiempo, por la participación, por la clase de recursos, por supuesto. Sí. ¿Cuál es la que más nos interesa a nosotros? Todas. Pero desde el punto de vista del sistema de registro en una empresa,
desde el punto de vista de la apropiación de partidas contables y su correspondiente evaluación, por supuesto que los aumentos de capital por su naturaleza, por su naturaleza. Es que ahí, en esta clasificación por su naturaleza, tenemos la posibilidad de la apropiación de partidas contables y, por supuesto, la adecuada evaluación de las mismas. En ese entendido, tenemos clasificaciones por la naturaleza, por el tiempo, por la participación, por los recursos, y no hay mayor inconveniente. ¿Preguntas? Muy bien. Asumo que se comprende. Entonces, revisemos la clasificación desde el punto de vista de la naturaleza. Y habíamos antelado esto. La característica de trabajar con un aumento de capital desde el punto de vista de su naturaleza implica para nosotros apropiación. Apropiación de partidas contables. Y, por supuesto, la correspondiente evaluación de las mismas. Y esa evaluación va a ser necesariamente en términos de unidades monetarias, y en nuestro caso, unidades monetarias nacionales. Ahora, la cuantía del aporte de capital. Si no es una obligación, está determinado por simple fijación de los inversionistas. Y por supuesto, así sea una simple fijación, debe estar siempre en función a un determinado requerimiento, porque de no existir aquello, pues no sería necesario, bajo ningún punto de vista, realizar un aumento de capital. Por tanto, estos aumentos de capital pueden ser, como habíamos comentado anteriormente, al constituirse una sociedad, aportes en efectivo, aportes en mercaderías, aportes en valores negociables, aportes en bienes de uso, etcétera. No existe ninguna restricción al respecto. Ahora, desde el punto de vista de la naturaleza de los aumentos de capital, tenemos los aumentos de capital por nuevos aportes, por la incorporación de nuevos accionistas, por la capitalización de reservas, por la capitalización de utilidades y por compensación a acreedor. Esa es una figura nueva que incorporamos, puesto que los nuevos aportes los hemos estudiado. Incorporación de nuevos socios, decíamos, incorporación de nuevos accionistas, trabaja bajo la misma condicionante, capitalización de reservas, capitalización de utilidades. No hay ningún inconveniente, es idéntico. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos presentando como novedad, si vale el término? Es la compensación del capital en favor de los acreedores de una sociedad. Entonces, veamos los aumentos, ¿o hay alguna pregunta? Estamos bien. Bueno, espero que así sea. Tenemos el aumento de capital o aumentos de capital por nuevos aportes. Entonces, ¿qué implica realizar un aumento de capital cuando decimos nuevos aportes? Implica que los accionistas de manera voluntaria, ¿ya?, realicen nuevos aportes de capital
destinados, por supuesto, a poder potenciar los recursos de la empresa para encarar las actividades que normalmente viene desarrollando la misma. Pues no hay mayor inconveniente. En este caso del aumento de capital por nuevos aportes, ni siquiera se necesitan estados financieros porque siguen los mismos, incorporación de nuevos accionistas. Se está realizando aumentos de capital. Por supuesto que va a existir en estos aumentos de capital proporcionalidad de los accionistas. Por tanto, es algo que normalmente se va a presentar para realizar un aumento de capital, cuando es de manera voluntaria. Para que estos aumentos de capital voluntarios puedan ser inmediatos, mediatos o mixtos, pues no hay ningún inconveniente. Idealmente sería sensacional que todos fuesen inmediatos. Implica que el momento en que se requiere efectuar el aumento de capital, pues se materializa el mismo con la entrega de nuevos recursos a la sociedad. Inmediato. Podría ser inmediato, pero sería un compromiso que no sobrepase 180 días y asumo que si hay un compromiso es porque necesariamente, obligadamente, la empresa requiere contar con nuevos recursos. Por tanto, inmediatos, desde ese punto de vista, no tendría, incidente. Y, por supuesto, mixtos, que una parte del capital se entregue en ese momento y el saldo no sobrepase los 180 días. Pero reitero, también en este caso, lo que le interesa a la sociedad es poseer recursos de manera inmediata. A que estos aumentos de capital puedan ser abiertos y o cerrados. Ya sabemos en qué consiste esto. Cerrados que participan, en este caso, solo y únicamente los accionistas originales. Abiertos cuando participan terceras personas. Que puedan ser aumentos de capital reales o nominales. Reales cuando verídicamente la sociedad está recepcionando nuevos adicionales recursos. Y son nominales cuando simplemente se genera ese aumento de capital desde el punto de vista contable a través de la capitalización de reservas, como también la capitalización de utilidad. Entonces, cualquiera sea esto, cualquiera sea el caso, por nuevos aportes, por incorporación de nuevos socios, etcétera. Sí, los aumentos de capital pueden ser inmediatos, mediatos, mixtos, pueden ser abiertos, pueden ser cerrados, pueden ser nominales, pueden ser reales, no hay mayor. Revisemos el tratamiento contable y vamos comentando con los demás aumentos de capital. En este caso, un aumento de capital por nuevos aportes de los socios. Ya sabemos que el tratamiento contable hace referencia al procedimiento que nosotros debemos aplicar, por supuesto, incorporando asientos en el sistema de registro de una empresa y que, por supuesto, esos asientos estén en función a la cuantía del aumento de capital, por supuesto, ¿sí? Va a estar bajo esa condicionante y, desde luego, a la emisión de las acciones en este caso, que es la particularidad en estas sociedades. Tenemos acá en la página 238, ¿estamos bien? Sí. Tenemos el patrimonio de esta sociedad con un capital social de 500,000, los aportes por capitalizar de 180,000, el ajuste de capital
32,000 y esto alcanza a 712,000. Las reservas incluyen una reserva legal, una reserva para capitalización, una reserva por revolvos técnicos, un ajuste de reservas patrimoniales, que esto alcanza 106,455. Y se tienen, en este caso, por lo que se puede observar, utilidades libres, que alcanzan a 126,484. Y de esa manera el patrimonio en su conjunto alcanza 944,929 bolivianos. Debajo tienen la composición del capital social, donde se presentan a 4 personas, Linda Laura, Bella Aurora, Flor Silvestre y Rosa Espinosa, con sus respectivos aportes de capitales, y todos diferenciados. Linda Laura 75,000, Bella Aurora 150,000, Flor Silvestre 125,000 y Rosa Espinosa 50,000, que esto llega a los 500,000. Entonces, ¿cuál es la persona que tiene la mayor participación? Es Linda Laura, 35%, Bella Aurora 30%, Flor Silvestre 25% y Rosa Espinosa 10%. Entonces, de esa manera que ustedes tienen acá la composición del capital. Estamos hablando del aumento de capital por nuevos aportes de los socios. Y reiteramos, ¿qué implica esta clasificación? Implica que los socios los accionistas, de manera voluntaria, sin que exista presión o algún condicionamiento, no, de manera libre, voluntaria, espontáneamente, aceptan y realizan o dan curso a un aumento de capital. Pero cualquiera sea la causal del aumento de capital, implica emitir nuevas acciones, implica emitir nuevas acciones. Lo que nosotros tenemos contabilizado como acciones por emitir y capital autorizado. Acá se presenta un ejercicio y dice, según numeral 1.2, según testimonio, las accionistas del almacén de la Estrella Sociedad Anónima efectúan aumento proporcional de capital en efectivo, depositado en cuenta corriente. Entonces, bajo esa condicionante, ¿qué implica? Implica que la señorita Linda Laura de los 200,000, pues hace una entrega de 70,000. Esa es su participación, el 35%. Bella Aurora, un 30%. 30 por 200,000, pues se tiene los 60,000. En el caso de Flor Silvestre, un 25%, que eso alcanza los 50,000, de 200,000, 50,000. Y en el caso de Rosa Espinosa, que tiene una participación del 10%, pues tiene que realizar un aumento equivalente a 20,000 bolivianos. Pero por supuesto acá estos aumentos de capital están traducidos necesariamente en términos de moneda, de curso legal y vigente, y por supuesto estos aumentos de capital tienen que ser obligadamente múltiplos del valor nominal de una acción, porque se tienen que emitir nuevas acciones. Y de esa manera tenemos el asiento, observen, acciones autorizadas 200,000 contra capital autorizado, la autorización. Entonces, ¿qué implica? Implica que el capital social es equivalente al capital autorizado. Y al ser así, pues se tiene que el 100% de las acciones autorizadas para esta sociedad, el 100% se encuentra en manos de los accionistas. O sea, acciones pendientes de emisión, ser. Y algo más, si estamos realizando un aumento de capital, el tratamiento contable que hemos utilizado para constituir la sociedad es exactamente el mismo que utilizamos en los aumentos de capital, cualquiera sea la característica de este aumento. Entonces, de esa manera, primero vamos con el aumento de lo que se presenta el capital autorizado, 2,000 acciones
al valor nominal de 100, 200.000. De ahí están suscribiendo los 200.000 las 4 señoritas, pero en la proporcionalidad. Accionistas tienen las 4 señoritas, Linda Laura, Bella Aurora, Flor Silvestre y Rosa Espinosa contra Capital. Y seguidamente tienen la efectivización, el cobro desde el punto de vista de la empresa, pago desde el punto de vista del accionista. Y tendríamos Banco La Paz, Sociedad Anónima, 200.000 contra accionistas, 200.000. Y de esa manera, pues, se ha suscitado un aumento de capital. Si ustedes observan, debajo del comprobante de diario, tienen la nueva composición del capital, la nueva, con la condicionante de que ya no son 5.000 acciones en circulación, son 7.000. Y como hicieron aumentos de capital diferenciados, entonces se mantiene esos aportes de capital diferenciados. Y de esa manera que nuevamente en la sociedad se tiene el 35, 30, 25 y 10%. ¿Preguntas? Ya. Veamos el aumento de capital por incorporación de nuevos inversionistas. Técnicamente estaríamos hablando de un aumento de capital abierto. Van a participar terceras personas ajenas a la sociedad. Debe ser necesariamente un aumento de capital real, porque se están incorporando nuevos recursos en la sociedad. De esa manera que estos aumentos de capital por la incorporación de nuevos socios implica que los socios, los accionistas también, existentes en la sociedad, no manifiestan intencionalidad de realizar un aumento. ¿Y por qué no dan a conocer aquella inclinación de querer aumentar el capital? Pues tal vez no tengan los recursos suficientes como para poder utilizarlos en estas. Entonces sí, tendríamos un aumento de capital. Preguntas hasta aquí. Todo claro, licenciado. Ya. Este artículo 149 es muy puntual al respecto. El que ingresara en calidad de nuevo socio, dice acá, responderá según el tipo de sociedades, es aplicable a cualquier sociedad, de todas las obligaciones sociales contraídas antes de su admisión, aun cuando se modifique la razón social o denominación. Claro. El hecho que la sociedad haya trabajado 3, 4, 5 años anteriores y ahora nosotros, ustedes y mi persona, ingresamos como accionistas a esa sociedad, respondemos de todas sus obligaciones, todas sus deudas. Alguien dirá, pero son pues del pasado, no de ahora. Sí, pero acá el Código de Comercio establece eso, que necesariamente pues se van a ver afectadas, ¿ya?, las decisiones por los adeudos que se tenga en la sociedad. Muy bien. Tenemos acá un ejercicio
donde se está realizando un aumento de capital en efectivo por 100.000 bolivianos, con 1.000 acciones, cada una con valor nominal de 100, y observen, el asiento sigue siendo el mismo, ¿no? Acciones autorizadas 100.000 contra capital autorizado 100.000, no ha variado, ya conocíamos aquello. Entonces viene el asiento y cargamos. Accionistas 100.000, subcuentas a Tucajil contra capital social. Cancela Banco La Paz, Sociedad Anónima contra accionistas 100.000, subcuentas a Tucajil. Y de esa manera esta sociedad está aumentando 100.000 bolivianos. Y observen ustedes esto en la página 242. Estaban Lina, Laura, Bella Aurora, Flor Silvestre, Rosa Espinosa, y ahora se le incorpora a Satucajil. Y aquí hay un problema, señoritas jóvenes. Al incorporar un nuevo inversionista, llámese socio, llámese accionista, es cierto que va a aumentar los recursos de la empresa. Por supuesto que sí. ¿Y que va a aumentar el capital? Por supuesto que sí. Pero ¿cuál va a ser el efecto directo? Es que va a variar la participación de los accionistas. En el anterior caso, la señora Linda Laura tenía el 35%. En cambio, ahora tiene solo el 29.17%. En el caso de Bella Aurora, que tenía el 30%, ahora esto baja a un 26%. Claro, y esto hemos comentado también. En la medida que se aumente un inversionista, o 2, o 3, o 4 inversionistas, automáticamente se va a generar una reducción en cuanto a la participación de los inversionistas. ¿Preguntas? Muy bien. Tenemos el aumento de capital por capitalización de reservas. ¿Y qué implica? ¿Que se puede aumentar el capital de la sociedad? Sí. Mediante la capitalización total, podrá ser total, o parcial. ¿De qué? De las reservas. De las reservas que las presentamos nosotros en patrimonio. A eso hace referencia el aumento de capital por capitalización de reservas. Y en el caso de las utilidades, pues, ¿qué implica? Implica que también se pueden efectuar aumentos de capital por la capitalización de utilidades. Si alguien dirá, un momento, y ahí hemos visto esto, y hemos, claro, claro. Esto hemos visto bajo el título de dividendos en acción. Y dijimos, la principal característica para un dividendo en acciones es la capitalización. Capitalización de utilidad. En este caso, a diferencia de los anteriores que hemos estudiado, hemos venido revisando de manera separada. En cambio, ahora no. Y el enunciado dice, 19 de marzo de 2019, con base en el enunciado del numeral 1.2, según testimonio número 345, quebrado 2019, las inversionistas de Almacenes La Estrella Limitada o Sociedad Anónima, realizan una
un aumento de capital proporcional, aplicando reservas y utilidades. Muy bien, entonces, bajo esa condicionante, el ejercicio que estamos presentando acá hace referencia a la capitalización tanto de reservas como de utilidad. Tienen ahí debajo, acá está, dice, reserva para capitalización, 7,000, reserva por revalúos técnicos, 80,800, ajuste de reservas patrimoniales, 1,200, resultados acumulados, 91,000. En total esto alcanza a 180,000. Obviamente que estas reservas en su conjunto, o si gustan, por cada una de ellas, se las tiene que distribuir en función al número de acciones existentes en circulación y de acuerdo a ello con las acciones que posee cada acción. En este caso, observen la fórmula, ya la conocemos. Reserva por acción. En el caso de los 80,800, que es de referencia a la reserva por revalúos técnicos, estamos dividiendo entre 5,000, ¿ya? Y representa bolivianos 18.20. ¿Cuántas acciones tiene Linda Laura? 1,750 por 18.20, esto le es equivalente a 31,800. A Bella Aurora, que tienen 1,500, esto alcanza 27,300. Para Flor Silvestre, que posee 1,250 acciones, alcanza a 22,700. Y para Rosa Espinosa, que tiene 500 acciones, a 9,100. Esto por la parte de las reservas. En el caso de las utilidades, esto es de los resultados de las utilidades, ahora de las utilidades, de igual manera, la fórmula que ustedes aplican es la misma, pero en vez de decir utilidad en función a las reservas, capitalización en función a las reservas, diremos capitalización en función a las utilidades. Entonces hablaríamos de la utilidad líquida sobre el número de acciones en circulación. Esto ya hicimos en la distribución de dividendos. Y de esa manera que ustedes en la página 243 tienen el estadito, donde se presentan las reservas, reserva para capitalización, reserva por revalúos técnicos, ajuste de reservas patrimoniales, tienen resultados acumulados, total, y de esa manera estamos capitalizando reservas como también utilidad. ¿Se comprende hasta acá? ¿Preguntas? Se comprende, licenciado. Ya. En los anteriores casos hemos hecho de manera separada. Ahora simplemente estamos fusionando. No hay mayor inconveniente al respecto. Y de ahí es donde tenemos que el aumento de capital asciende a 180,000. Para cada socia, ejemplo, Linda Laura, son 63,000. Alguien dirá, pero tiene 31,850, sí, de utilidades. Pero capitalizando reservas y sumando estas reservas, llegas a 63,000 bolivianos, cifra múltiplo del valor nominal y cifra cerrada. Y de igual manera para cada una de las accionistas de Almacenes La Estrella Sociedad Anónima. El asiento, no se olviden, estamos trabajando con la forma directa. Cargamos acciones autorizadas, los 180,000 contra capital autorizado. Viene la suscripción. Entonces, este estado es el que utilizamos para efectos de la distribución.
Accionista 180,000. Linda Laura está trabajando con los 63,000, correcto. Bella Aurora 54,000. Flor Silvestre 45,000. Y Rosa Espinosa 18,000. Los 180,000. Y por supuesto, este asiento tampoco es novedoso para nosotros. Cargamos todas las reservas, reserva para capitalización 7,000, reserva por revaluados técnicos 80,800, ajuste de reservas patrimoniales 1,200, resultados acumulados 91,000, contra accionistas los 180,000, y de esa manera se capitalizaron utilidades como también pérdidas. En ambos casos es un aumento de capital cerrado. En ambos casos es un aumento de capital nominal. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Sí, Lisa, estamos bien. Ya. ¿Cuál sería la novedad acá? El aumento de capital por canje de obligación. A ver, mi estimada Lady, ¿puedes dar lectura a eso, por favor? Está bien, licenciado. Bajo esta condicionante debe canalizarse aquellos acuerdos de los accionistas para ampliar el capital existente en la sociedad empresarial mediante la capitalización total o parcial de obligaciones contraídas con terceras personas naturales o jurídicas. Se caracterizan por ser nominales y abiertas. ¿Hasta ahí dice? Oh. Ya, está bien. Entonces, ¿qué implica esta capitalización? Primero, que la sociedad anónima tenga deudas, tenga pasivo. Muy bien. ¿El pasivo tiene que ser en función a algo en particular? No. Genérico el pasivo. Lo que interesa es que exista el acuerdo de la sociedad anónima con el acreedor, para que el acreedor de estar registrado en pasivo termine siendo registrado en patrimonio. De acreedor convertirse en propietario de la sociedad, por supuesto, en la parte que le corresponde únicamente. Entonces, ¿qué implica aquello? Implica que la sociedad no va a erogar, no va a desembolsar, no va a realizar una salida física efectiva. Lo que va a entregar es acciones para compensar, para canjear una deuda, cambiar la deuda por acciones, convertirlo al acreedor en accionista. Entonces, tienen ese ejercicio acá. El amarillo. Mi estimada Lisette está con su micrófono. Tienen acá y la transacción dice, con base en el enunciado del numeral 1.2, según testimonio número 456, quebrado 2019, las accionistas de Almacenes La Estrella Sociedad Anónima efectúan aumento de capital
por bolivianos 220.000. Por canje del adeudo en favor de Financiera Crédito Sociedad Anónima correspondiente a un préstamo hipotecario, razón por la cual se emiten 2.200 acciones. Entonces, vamos con el asiento clásico de las acciones autorizadas con capital autorizado, nada novedoso. Vamos a la suscripción conocida por todos nosotros, accionistas contra capital social. Vamos al pago, ahí sí varía, ahí sí varía. Ya no tenemos Banco a la Paz contra accionistas, cerramos el pasivo. Préstamos por pagar 91.000 contra accionistas, 180.000. Y de esa manera el acreedor se ha convertido en accionista. ¿Preguntas? Licenciado, una consultita. ¿Por qué en el registro para capitalización no cuadra? Bueno, en mi libro no cuadra el asiento porque préstamos por pagar es por el monto de 91.000. A ver, un minutito, no estoy en ese lugar. Llegaré, mi estimada señorita. Está bien, licenciado. Ay. No es 91.000, es 220.000. Corrijan eso, por favor. Es 220.000. Sí. La transacción, sí, 220.000. Gracias, mi estimada Andrea. Es 220.000. Ahora sí. Tanto para préstamos por pagar y para accionistas, ¿no, licenciado? Sí. El adeudo es 220.000. Entonces, por tanto, estamos trabajando bajo esa condicionante de cerrar el préstamo de la empresa. Sí, está bien, Andrea, gracias. Ahora sí. Licenciado, gracias. Ya, muy bien. ¿Algo más? No, todo claro, licenciado. Ya, perfecto. No, ya no. No se olviden, señoritas, jóvenes, mañana no tenemos la sesión, pero esa sesión la realizamos el día miércoles, 5 en punto de la tarde. Ya, por favor. Intermedia, ni modo, tenemos una clase perdida, vamos a ver cómo la reponemos. Señoritas jóvenes, quedaremos ahí. Un gusto, hasta el día miércoles 5 de la tarde. Licenciado, buen día. Don Edson, buen día. ¿De cuántos años? Licenciado, buen día. Le quería comentar la situación, licenciado. Nos indicaron que su persona ya había dejado el buró práctico en La la librería práctica, Jacqueline. el enunciado de la práctica, mi estimado Edson. Sí. Sí, licenciado, le quería consultar si nos los podría facilitar de forma digital en una versión PDF, ya que mi persona no me encuentro en la ciudad de La Paz y por ese motivo, licenciado, tal vez le solicitaría, por favor. Ya veremos esa posibilidad. Esto expliqué al inicio. Normalmente en estos últimos 2 o 3 años les he estado enviando la versión en medio digital. Pero algunas personas no recibieron el momento en que envié o cuando enviaron a través de los grupos, no recibieron. Entonces pidieron ayuda a su amigo, su amiga, y bueno, y ellos les enviaron en versión digital. El problema es que en varios casos les cambiaron la información. Y tuvimos que, pues, corregir esto para que no haya ningún inconveniente. Entonces, es la razón por la cual esta vez nuevamente volvimos a la versión clásica que yo les dejaba la práctica en el piso 3, porque ahí trabaja el señor de la fotocopia en la casera, trabaja en el piso 3, en el piso de nuestra casera. Entonces, de esa manera es que sí hemos quedado en que directamente pasen por allá. Eso es, mi estimado Edson. Veremos la posibilidad de hacerle llegar bajo esas condiciones. ¿Está bien?
Sí, por favor, licenciado, porque tampoco me encuentro con familiares en la ciudad de La Paz que puedan adquirir la práctica, me lo puedan enviar y por esa situación le solicitaría, licenciado, por favor. Ya. Ya, está bien, quedaremos en eso entonces, mi estimado Edson. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. ¿Algo más? Eso sería todo, licenciado. Ya, perfecto, señoritas jóvenes. No se olviden, miércoles 5 en punto de la tarde. Hasta nuestra siguiente sesión. Que les vaya bien. Hasta luego, licenciado. Que Ya. tenga un